Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. ¿Están todos allí? Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un solo Señor. Hay diversidad de funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno les da manifestación especial del Espíritu Santo para el bien de los demás. A unos les es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu de palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según como Él determina. Oramos. Señor, gracias en esta mañana en que podemos abrir tu palabra. Gracias porque eres un Dios santo que se manifiesta en nuestra vida a través de tu Espíritu. Y pues, Señor, mi oración ha sido que esta serie anime a algunos hermanos a que en verdad se tomen la responsabilidad de descubrir el hermoso regalo de los dones espirituales. Y pues, Señor, tú sabes que en la medida que tu iglesia y cada miembro asume la responsabilidad de llevar a cabo los dones espirituales, tu nombre es exaltado y la iglesia es bendecida, y personas que no te conocen van a venir a conocerte. Y pues, Señor, tú tienes el poder y el control para guiarnos a toda verdad. Dejamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, estamos hablando de un tema que se llama dones espirituales. Entonces, el apóstol Pablo comienza en 1 Corintios, capítulo 12, diciendo que no quiero, hermanos, que ignoren, ¿sí?, acerca de los dones espirituales. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, no quiero que pasen por alto este asunto importante. No quiero que lo dejen de lado. Y lo que vinimos hablando es que un don espiritual es la capacidad dada por Dios a través del Espíritu Santo y cada creyente para cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, lo que venimos diciendo es que una vez que tú haces parte o Dios te acepta a ti como un hijo suyo, Él coloca dentro de ti al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo coloca y te da a ti la capacidad de cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, al ser parte de esta iglesia, y hablo de familia bíblica, tú has sido colocado dentro de esta iglesia para cumplir una función específica que trae la gloria a Dios. Entonces, no eres, como lo hablaba esta mañana el pastor, que no eres un asistente si has nacido de nuevo. Tú eres una persona traída en la voluntad de Dios para cumplir un propósito en este tiempo, en esta época, en esta iglesia. Y Dios ve cada miembro de esta iglesia como parte del cuerpo. Entonces, la manifestación de los dones espirituales hará más evidente el mover y el poder del Espíritu Santo, no solo en nuestra vida, sino también en la iglesia. Al ser una función del Espíritu Santo, obra de manera sobrenatural, aún más allá de nuestras fuerzas y de nuestro entendimiento. Pero a veces no llega más allá porque nosotros desconocemos el poder que Dios ha colocado en nosotros. Por eso el apóstol es enfático en decir que no quiere que ignoren los dones espirituales. Entonces, si dentro de este cuerpo llamado iglesia,
tú tienes una función y no la estás cumpliendo, ¿sí? Tú no estás haciendo que el cuerpo esté sano, ¿sí? Y nosotros, que a veces hemos tenido una enfermedad o cualquier accidente o cosa, cuando hay un miembro en nuestro cuerpo que no está bien, ¿qué pasa con el resto de los miembros del cuerpo? Tienen que atender a ese miembro que está enfermo y ayudarlo para que vuelva a restablecerse. Igual pasa aquí. Si tú tienes un don o una habilidad dada por Dios, como por ejemplo la enseñanza, y como lo decía el pastor esta mañana, te corresponde a ti dar una clase, y tú no la vienes a dar, alguien tiene que dar la clase. Por ende, esa persona tiene que dejar de hacer lo que está haciendo para cubrir lo que a ti te corresponde. Entonces, eso va a generar que el cuerpo de Cristo sea afectado. Por ende, entonces, cada creyente dentro de nuestra iglesia es responsable delante de Dios de conocer y ejercer el don que ha recibido. Tú eres responsable, los dones no son tuyos, no son para tu beneficio o tu provecho, son para servir a otros. Por ende, Dios va a exigir de ti qué hiciste con los dones. Y no hay nada más triste que llegar a la presencia de Dios y que Él te pregunte, ¿qué hiciste con lo que yo puse en tus manos? Y tú le digas, no sabía que tenía esto, o no hice nada. Y es una severa condenación cuando Jesús mira en la parábola de los talentos y dice, siervo malo y negligente. Y no se cumple en la medida que tú vienes a la iglesia. Tú puedes decir, no, yo voy a la iglesia, leo la Biblia, participo, estoy. Pero si no eres consciente del don espiritual y no lo estás ejerciendo, adivina quién está perdiendo. No solamente la iglesia, tú estás perdiendo las bendiciones que Dios ha colocado en tu mano para ayudar a la iglesia a crecer. Entonces, en esta serie de dones necesitamos entender que hay varios tipos de dones. La Biblia habla de diferentes dones y están registrados en Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8, Efesios 4, 11 al 13 y 1 Corintios 12, 4 al 11, que lo leímos esta mañana. Como esto va a quedar grabado, entonces, cuando estés en YouTube, pausas el video y lees ahí. ¿Listo? Entonces, voy a darles como mucha información, pero la idea es que quiero empezar a tocar como los dones más principales, no sin dejar de lado a otros, pero son los dones que necesitamos tener muy presentes porque se han desvirtuado mucho a nivel de la iglesia, y cuando hablo de la iglesia es a nivel general. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice en 1 Corintios 12, 4 al 6, dice, ahora bien, hay diversidad, ¿de qué? De dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. ¿Cuál es la palabra que más se repite ahí? Diversidad. Cuando yo te nombro diversidad, ¿qué te estoy diciendo? Que hay una múltiple variedad, ¿sí? Yo puedo estar aquí enseñándoles una clase con el don de la enseñanza, pero hay otro hermano que tiene el don de la enseñanza y la puede hacer espectacular con manualidades y tiene el mismo don. Hay otro hermano que también tiene el don de la enseñanza y es fabuloso dictando discipulados. Entonces, no pienses, por eso no puede ser una competencia de decir, es que yo hago mejor mi tarea que como lo veíamos esta mañana. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado a mí un único y una única forma de hacer las cosas. Y eso hace que nuestra iglesia, ejercer los dones, pueda ejercer de una manera muy diferente. Dios nos llama a la unidad, no a la uniformidad, y Dios hace todo para provecho. Entonces, el uso de todos los dones traerá unidad dentro de la iglesia y logrará un impacto en la sociedad. Cuando ejercemos los dones, la iglesia va a perseverar en la unidad. ¿Cómo te das cuenta que una iglesia es movida por el Espíritu Santo? Aquí en esta iglesia hemos tenido gente que dice, ustedes no tienen el Espíritu Santo. Ha venido. ¿Y saben por qué? Porque no nos ven arrastrando, no nos ven gritando, no nos ven expulsando demonios, no nos ven haciendo eso. Pero la verdadera manifestación de
el Espíritu Santo en la iglesia es cuando cada miembro cumple una función dentro del cuerpo. Entonces, cuando una persona viene a nuestra iglesia y ve a cada uno ejerciendo su labor, la iglesia va a impactar esa vida y va a querer animar a otros a que estén. Y no solamente eso, sino que va a impactar a la sociedad en la cual se encuentra. Entonces, si tú te estás preguntando, ¿por qué no estás siendo de impacto en el lugar donde estás? Deberías preguntarte qué tanto estás dependiendo y ejerciendo los dones que el Espíritu Santo te ha colocado. Dentro de la iglesia, los dones operan para edificación del cuerpo de Cristo. Fuera de la iglesia, los dones operan como para evangelización del mundo perdido. Entonces son operables en todo tiempo. Porque es que no es que yo vengo el domingo y coloco el don ahí y luego me voy para mi casa y no. No, tú te lo llevas. Donde quiera que tú estás. Entonces, no puede ser posible que tú sirvas los domingos en la iglesia y dentro de tu empresa no. No es posible. Porque el don, cuando tú lo ejerces, va a salir. Donde quiera que tú estés, en cualquier momento, lugar, oportunidad, sale. Yo estaba en una cafetería con gente y termino dando una clase y yo digo, ¿y de dónde me saqué esta clase? O sea, ¿de dónde? Es el Espíritu Santo usando. Pero si tú no tienes una comunión íntima con Él, muy difícil podrás tenerlo. Entonces, hay diferentes dones: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, presidir, misericordia, apóstoles, profeta, evangelista, pastor, maestro, palabra de sabiduría, fe, sanidades, milagros, lenguas, interpretación de lenguas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. O sea, ¿hay poquitos dones? No. Y eso es lo que hace que esto sea tan espectacular, que tú tienes por lo menos uno de esos. ¿Cuál es el tuyo? No sé. Yo sé cuál es el mío. Pero Dios ha dotado a la iglesia con una serie de ministerios, de dones espirituales para ejercer una función. Por eso el apóstol Pedro escribe, cada uno según el don que ha recibido. O sea, tú no puedes venir y decir, no, es que a mí nunca me dieron nada. La encomienda se extravió. No, tú tienes un don dentro de ti. Una vez ministren a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios espera que tú administres lo que se te ha colocado en la mano. Si eres su hijo, si eres salvo, si Dios murió por ti en la cruz de Calvario. Pero delante de Dios, tú en función eres un administrador. Y lo repasamos hace 8 días de la función de un administrador. Entonces, Dios está esperando de ti que ejerzan los dos. Vamos a dividir este estudio en 3 categorías. Por eso les dije que les iba a dar demasiada información y por eso, como está en YouTube, mientras que lavas la loza, lo puedes volver a ver. Entonces, categorías de dones, pues hablamos primero de los dones motivacionales, que es charismatons, que está en Romanos 12, 4, 6. Y estos dones son los que nos animan a servir, nos impulsan a estar sirviendo. Luego están los dones ministeriales, que es domata, que está en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, y nos anima a capacitarnos. Son esos dones que te capacitan para la tarea, ¿sí? Y está un tercer grupo que son los dones de manifestación, que es panerosis, en 1 Corintios 12, 4 al 7, y nos animan a depender del Espíritu Santo. Y a veces son los dones más evidentes, pero a veces son los dones mal interpretados y mal entendidos. ¿Ok? Entonces, en este estudio que vamos a estar haciendo, vamos a empezar pues hablando de los dones motivacionales. ¿Qué son los dones motivacionales? Se definen así porque son los dones que motivan a las personas de la iglesia, del cuerpo de Cristo, a servirse y bendecirse mutuamente. Entonces, cuando yo tengo este don, un don de motivación, lo que pasa es que cuando yo lo ejerzo, tú que no te ves animado a servir, tú que no te ves dentro del cuerpo de Cristo, mi don ejercido te va a llevar a que tú comiences a ubicarte, ¿sí?
Eso es lo que va a hacer este don. Va a ayudar a que tú, dentro del cuerpo de Cristo, encuentres un lugar. Son los dones que son guiados a servir en vez de buscar el propio beneficio. Y su propósito es suplir las necesidades tanto físicas como espirituales dentro y fuera de la iglesia. Son más motivados a dar en vez de recibir. Estos son los dones de soporte. Son los dones que ponen el hombro y cuando tú te ves, como le digo, cansado, desanimado, te van a poner el hombro y te van a decir, ánimo. Por eso son fundamentales. Por eso son importantes. Por eso cuando tú estás por ahí y tienes carga por una persona de ir a ayudar, de ir a servir, es porque Dios te está guiando a motivar a otros. Si dentro de nosotros no tuviéramos hermanos que nos están llamando, que nos están pidiendo cuentas, facilitadores que están pendientes de nosotros, pues no estaríamos motivados a estar aquí. Yo para qué voy a un lugar donde no estoy, donde nadie me tiene en cuenta. Y eso es lo que hacen estos dones. Entonces, tú empiezas a empezar a ubicarte dentro de los dones espirituales y decir, yo no me puedo quedar callado, yo tengo que llamar, yo tengo que buscar, yo tengo que orar. Tú estás dentro de esta categoría. Si a ti te da igual que el hermano vino, que no vino, que estuvo, que no estuvo, quizás no es tu don, pero estás en otro grupo, ¿vale? Entonces, digo pues, por la gracia, dice el apóstol Pablo, que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. El propósito de los dones nunca es que yo me enseñoree, yo diga, yo soy mejor que tú. Dios espera que nadie tenga más alto concepto de ti, de sí, que el que debe tener. Y es triste. Cuando uno se encuentra, yo estuve en una iglesia grande hace años, en una capacitación, y había un lugar donde uno no podía entrar dentro del salón, con unas sillas de espaldar alto, con sillas de brazo de madera, y cuando un hermano intentó pasarlo, un ujier le dijo, no pases ahí, porque ese es el lugar sagrado y ahí solamente se sienta el pastor y los diáconos. Tú no puedes pasar ahí. Y pues algo que nosotros hemos enseñado en nuestra iglesia, tanto a Álvaro, que es el pastor, y a mí que me corresponde ser pastor, es que cuando tú llegues a este lugar, tú no nos identifiques, tú nos veas igual. Que tú no digas, es que este es el pastor y entonces. No, porque nosotros somos colocados aquí porque no necesitamos o no debemos tener un más alto concepto. Que tú hagas excelente café y que todo el mundo tome el café cuando tú lo hagas, no demerita al que no lo sabe hacer. No tengas más alto concepto del don que Dios te ha dado. Entonces, empezando en los dones motivacionales, empezando con este estudio, vamos a hablar de uno de los temas que quizás genera más controversia dentro del cuerpo de Cristo, que es esto, profecía. Cuando te nombro la palabra profecía, ¿qué se te viene a la mente? Predecir el futuro, ¿cierto? Y si bien tiene que ver con esto, pues tiene un contexto y un marco. Y como les digo, hay dones que por no ser estudiados sabiamente han sido abusados, han sido impuestos y han sido totalmente desvirtuados. Y este es uno de esos. Entonces, cuando hablamos de profecía, la palabra profecía como tal, dentro del contexto que Pablo la está escribiendo, significa proclamar, anunciar o hablar en público. Es hablar hacia afuera y no implica una predicción del futuro como algo místico, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo acá? Estoy profetizando. ¿Por qué? Porque estoy tomando el contexto de la palabra de Dios y estoy exponiendo la verdad de la palabra de Dios, que es la profecía. Entonces, como les digo, yo he estado en seminarios donde una persona no tiene ningún problema. Yo estaba en un seminario donde habíamos unas 500 personas y hay quien está dando la charla, de pronto se para, mira hacia el público, señala a una persona y dice delante de todos, yo tengo una palabra de Dios para ti.
Y pues todos estábamos ahí hasta que apuntó y dijo, eres tú. Y el Señor me dice esto y esto de ti. Pero ¿es esa la profecía? ¿Es la profecía que alguien se para y dice, tu futuro va a ser este? Cuando claramente las escrituras o la intención de Pablo es anunciar, proclamar o hablar en público. Es cuando yo tomo la verdad de Dios y la expongo. Complementa con el don de la enseñanza, que lo vamos a ver dentro de 8 días. Y Pablo escribe, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Romanos 12:3. Entonces, cuando el apóstol Pablo está escribiendo, dice que la profecía cumple 3 funciones. Pues eso te lleva a empezar a colocar las cosas en orden. El primero es que cuando alguien profetiza o enseña la palabra de Dios, tiene que construir edificación, que significa formar en otro el carácter de Jesús, que lo vimos hace 8 días. Entonces, cuando yo estoy exponiendo la palabra de Dios, es que te estoy colocando un espejo y te estoy diciendo, hay cosas en tu vida que no son como Jesús. Entonces, cuando yo expongo la palabra de Dios, profetizo, debe generar en ti un deseo profundo por ser edificado, porque tu vida se ha transformado. La otra es la exhortación, es estimularte. Una palabra que profecía animará a alguien, no lo desanimará. Es lo que hace un entrenador. ¿Sí? No sé si han visto ese video de Venciendo a los Gigantes, donde el entrenador le pone una venda a un muchacho, lo tira al suelo y le dice, dame un poco más, y lo va alentando hasta que lo hace andar. Eso es lo que hace el don de profecía. Te anima a que si tú estás andando por un mal camino o te estás desviando de la fe, cuando yo estoy exponiendo la palabra de Dios, la profecía te hace volver al camino. Y ha sido interesante en nuestra iglesia y en nuestro grupo escuchar a personas que han dicho, el Señor me está diciendo esto. No es porque nosotros se lo hayamos dicho, es que a través de la exposición de la palabra de Dios, la persona se ve tan confrontada que decide dar un giro en su vida. El otro es la consolación. Tiene la idea no solo de consolar, sino también de fortalecer y no debilitar a quien escucha. Cuando yo escucho la profecía, si estoy pasando por un tiempo de crisis, cuando yo escucho la palabra de Dios, lo que esto va a hacer en mí es que aún en medio de las circunstancias me va a consolar a mí. Entonces, pensando en el ejemplo que les di al comienzo de esta persona que se para y da una idea sobre alguien, ¿cumple estas funciones? Cuando escuchamos, porque en internet polula mucho, ¿sí? De gente que hace esto, de gente que ha profetizado y ha dicho cosas que no se cumplen. Si la profecía no está enmarcada dentro de esto, deberíamos pensarlo. Entonces, en la antigüedad la profecía tenía 2 objetivos. Y ustedes estudien Isaías, Jeremías, todos los profetas del Antiguo Testamento y se enfocan en estos 2 objetivos. Advertir acerca del juicio de Dios y llamar al pueblo del arrepentimiento, al arrepentimiento. El caso más evidente es Jonás, ¿se acuerdan? Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y diles que se arrepienten porque yo voy a destruir esa ciudad. Y bueno, saben que Jonás se fue, se rebeló, pero finalmente se para en Nínive y por 40 días el mensaje de Jonás, ¿cuál era? Arrepiéntanse, porque la ciudad será destruida. 40 días después, el pueblo se arrepintió y Dios no destruyó la ciudad. Cuando tú vas a Isaías, te vas a encontrar en la misma escena. Cuando vas a Jeremías, cuando vas a Abdías, cuando vas a Nahum, a todos estos profetas, el marco es este. ¿Por qué? Porque el pueblo, guiado por la idolatría y en la dureza de su corazón, se estaba desviando. Por eso Dios envía a los profetas. Y Jesús a los fariseos de su época le dice, ustedes apedrearon y mataron a los profetas, no los quisieron escuchar. Y esa es la razón por la cual él no fue aceptado por su pueblo. Entonces, siempre que la profecía está presente es porque la palabra de Dios está siendo expuesta. No puede generarse una profecía
sino está dentro del contexto de las Escrituras. Cuando el profeta Daniel en cautiverio en Babilonia comienza a leer el libro de Jeremías, se da cuenta que el profeta Jeremías había profetizado que el pueblo iba a estar en cautiverio y a los 70 años sería liberado. Y emite una profecía. Entonces, no podemos desconocer la escritura frente a lo que una persona que se declara profeta, que vamos a ver eso más adelante en otros estudios, nos está diciendo. Y es aquí donde yo te digo, iglesia, lo habló el pastor y lo vamos a ver también dentro de estos dones, que aplicas el discernimiento. El apóstol Juan dice, no crean a todo espíritu, sino pruébenlo a ver si es de Dios. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, dice el apóstol Pablo, pero más que profetizara, porque mayor es el que profetiza, que el que habla en lenguas, a no ser que se les interprete para que la iglesia reciba edificación. Si ustedes cambian la palabra profetizar en este versículo y le colocan la palabra enseñar, el versículo no pierde su sentido. Pero más que enseñen, porque mayor es la enseñanza que el hablar en lenguas. Entonces, cuando estamos hablando de profecía, estamos hablando de la exposición de la palabra de Dios. Entonces, quien profetiza es quien alienta a otros a la obediencia en medio de la tribulación. Es quien proclama la verdad divina de Dios, que Dios ha inspirado por medio de su palabra para fortalecer su fe. Entonces, eso hace la profecía. La exposición clara de la palabra de Dios te lleva a ti a fortalecer tu fe, a someterte al señorío de Cristo y a creer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué características tiene la profecía? El don de profecía determina y ayuda a dar dirección de Dios, mostrando su voluntad en un caso dado. Quien tiene el don de profecía, ¿sí? A veces el Espíritu Santo le va a mostrar algo que no es evidente para el resto. Y en Hechos capítulo 9, versículo 10 al 17, nos habla de la historia de Saulo de Tarso, que yendo a Damasco cae al suelo y queda ciego. Y Dios llama a un hombre que se llama Ananías y le dice, Ananías, en casa de tal está un hombre que se llama Saulo de Tarso, ve y ponle las manos. Él recibe una revelación. Ananías no sabía que Saulo de Tarso estaba ahí. No sabía lo que había pasado, pero aún así Dios le revela a Ananías lo que tiene que hacer. Quizás tú tengas un pecado oculto, yo no lo sé. Pero quien tiene el espíritu, bueno, el espíritu, sino el don de profecía, puede ser animado por el Espíritu Santo a ir a confrontarte con ese pecado. ¿Por qué? Porque es una revelación sobrenatural. De vez en cuando el Espíritu Santo me alumbra. Una vez estaba hablando con un joven que estaba sirviendo en la iglesia. Y yo usé una ilustración. Y yo le dije, mira, esto es como cuando tú tomas los calcetines o las medias, la envuelves y la empacas dentro de donde están los calcetines limpios. Y eso estás haciendo. Estás metiendo ropa sucia en ropa nueva. Y esa ilustración lo confrontó tanto que dijo, sí, yo tengo un pecado que no he confesado. Entonces, cuando yo tengo una comunión con el Espíritu Santo, Él me va a mostrar a mí cosas que para el ojo no son evidentes. Entonces, en ciertas oportunidades, en Hechos capítulo 21, en Hechos capítulo 16, se los dejo ahí, hay más ejemplos, solo por tiempo no los traigo, donde el Espíritu Santo revela a una persona algo sobre otra. Pero lo interesante es que mientras que le revela a esta persona la dirección, a esta otra la está preparando. Dios actúa en todo momento y de formas que tú no puedes entender. El don de profecía es exhortar a nuestros hermanos, ayudando a corregir cuando nos estamos desviando del plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿qué hace la profecía? Te ayuda. Yo no sé si ustedes se han encontrado con gente que ha venido a la iglesia y luego cuando sale dice, ¿usted por qué le contó mi vida al pastor? ¿Usted por qué le dijo al pastor eso? No, yo creo que el pastor no se pone en internet a decir, ah, mira esta persona. No.
Es porque el Espíritu Santo trajo esa palabra para ese día, para que tú la escucharas. Y yo no sé, pero tú y yo hemos sido expuestos a muchos mensajes, pero hay un mensaje exclusivo que Dios dice, ese es para ti. Y tú te vas ese día pensando, y ese mensaje te llamó la atención, es porque Dios te está llamando a que corrijas tu vida y te acerques a Jesús, que no puedes seguir viviendo de la forma en que lo haces. En cuanto a los no creyentes, el uso de la profecía es llevarlos al arrepentimiento usando las escrituras para confrontar su pecado. Cuando hay una persona no creyente, quien tiene el don de profecía, puede tomar las escrituras y versículo tras versículo llevar a una persona al arrepentimiento. Complementa muy bien el don de evangelista, que lo vamos a ver. Entonces, por eso nuestro ánimo como iglesia es que leas la palabra de Dios. Porque puede que se te dé la oportunidad y si no tienes palabra en tu corazón, ¿qué le vas a hablar? ¿De tu experiencia? Eso no transforma. ¿De lo que otros hacen? Eso no transforma. Es la palabra de Dios que confronta el pecado de una persona que necesita arrepentirse. ¿Qué más características? El don de profecía dentro de la iglesia ayuda a la restauración, ofrece consuelo, ánimo, fe y ayuda a que haya sanidad interior por medio de la guía espiritual. Dios sabe qué palabra tú necesitas. Dios sabe. Dios sabe que una sola ilustración puede cambiarte la vida. Dios sabe que una sola frase puede transformar tu manera de pensar y sabe cómo usarla. Y algunos de ustedes tienen frases dentro de su cabeza que la han oído en un mensaje, que la han leído, porque Dios puede usar el espíritu o el don de profecía. Entonces, no tiene sentido cuando yo coloco esto, no tiene sentido cuando una persona se para en un auditorio y dice, yo tengo palabra de Dios para ti. O el Señor me mostró. Y señalan a una persona dentro del público y le dicen, Dios me está mostrando que tú en tu próximo negocio vas a ser próspero. Y yo he oído profecías de esto. ¿Sí? Entonces, si la profecía o lo que yo estoy escuchando no me está llevando a mí a transformar mi vida y a someterme a Jesús, yo debería evaluar lo que me están diciendo. La profecía también lleva a la confrontación, no a la condenación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y cuando tú la expones, cuando tú la aplicas, eso genera en un alma una conversión y un cambio. Puedes compartir tu testimonio, puedes compartir lo que hacemos en la iglesia, pero lo único que transforma una vida es la palabra de Dios expuesta. El Espíritu Santo tiene la facultad de ver el interior de cada creyente y le mostrará a quien tiene el don del poder, el don de profecía, el poder de manifestar a la persona que está en pecado, llevarlo al arrepentimiento y apartarlo del mal. Eso hace la profecía. Nos saca de nuestro confort, nos saca de nuestra vida pecaminosa y nos lleva a arrepentirnos. Si la profecía que yo escucho, donde quiera que yo la escucho, porque aunque ustedes no lo crean, hoy en día existe una escuela de profetas con certificado y todo. O sea, no creas que eso es cualquier cosa, te dan un certificado. Yo me inscribí y hice como 3 cursos. No, mentiras. Entonces, cuando tú escuchas porque se los digo, porque pues yo lo veo en internet y sé que ustedes también ven internet y a veces tienen referencia a algunos predicadores, el discernimiento nos ayuda a entender que si esa palabra que yo estoy escuchando no está afectándome, no está llevándome a ser como Jesús, no me está edificando, no me está consolando, yo debería no prestar atención. Entonces, algunas cosas para tener en cuenta en cuanto al don de profecías. Número 1, si la profecía busca elevar el orgullo, llevar a quien la escucha a pensar más en sí mismo que a rendirse al señoría de Jesús en obediencia y arrepentimiento, es una profecía que no deberíamos considerar como un don. Hemos dejado claro que el don espiritual no es para quién, para mí, es para otros.
Entonces, si yo escucho una profecía que me dice, es que el Espíritu Santo me dijo que me va a ir bien en mis negocios, que todo lo que yo hago prosperará, que todo. ¿A quién él está apuntando la profecía? A que yo tengo orgullo. Si no me está llevando al arrepentimiento, a la obediencia de Jesús, no debería considerarlo como un don, porque no se trata de mí, se trata de él. ¿Qué más debería considerar? Los falsos profetas que viven diciendo, así dice el Señor, no deberían ser tenidos como verdaderos profetas, ya que la profecía hoy en día no es necesaria al tener la escritura completa. Tenemos una palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Filtra todo lo que escuchas a través de la palabra de Dios. Si lo que te están diciendo no concuerda con la palabra de Dios, no debes considerarlo como un don. La profecía que no tiene su cumplimiento real y basada en la escritura no es profecía y Dios la castiga severamente. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Si lo que el profeta ha dicho en el nombre del Señor no se cumple, es señal de que el Señor no lo dijo, sino que el profeta habló movido por su orgullo, por lo tanto, no le tengan miedo. Y es interesante cómo gente manipula a otra a través de la profecía. Y pueden decirle a una persona, es que tú no escuchaste al Espíritu Santo, y es que tú no hiciste caso, y es que tú, y la persona está convencida y dice, ¿yo por qué no escuché la profecía? Y Dios es muy severo en cuanto a una persona que habla en nombre de Él, y ustedes pueden encontrar en internet personas que predijeron que el COVID se iba a acabar. Uno de los más conocidos de Estados Unidos se para delante de toda una congregación y dice, yo te derribo, yo declaro que el COVID se va, y sopla a comienzo de pandemia. No pasó. No sé cuántos morirían por el soplo, pero a lo que hago referencia es que necesitamos estar atentos a esa clase de profecías, porque Dios es muy severo en decir lo que una profecía que Él lo ha mandado puede generar. Si bien todos los creyentes no tenemos el don de profecía, sí podemos animar, edificar y exhortar a nuestros hermanos a caminar en fe, alejados del pecado. Cada uno de ustedes tiene la palabra de Dios y quizás no tenga el don, pero sí puede usar las escrituras para animar a otros a corregir su caminar. Entonces, una advertencia es que el Espíritu Santo jamás, escúchame bien, jamás dará una profecía que esté en contra o contradiga la verdad revelada en su palabra. Nunca. Nunca el Espíritu Santo va a darte una profecía o va a animarte en algo que va en contra de su palabra. Entonces, si tú te encuentras, por ejemplo, pongamos un caso hipotético, un hermano que está en adulterio y luego tú lo confrontas y dices, no, pero es que a mí me dijeron que dejara a mi mujer, porque ha habido casos donde hombres han dicho, a mí el Espíritu Santo me dijo que dejara a mi mujer para casarme con otra, y eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Deberíamos tenerlo como una profecía o no? No. Entonces, por eso es muy claro en esto. Algunas preguntas que me ayudarán a saber si tengo el don de profecía. Esto es para que tú lo examines. Número 1, me interesa mucho expresar verdades bíblicas que edifican y animan y consuelan a los otros creyentes. O sea, cuando tú tienes la palabra de Dios, tú dices, yo creo que esto no solamente me lo podría aplicar a mí, sino podría dárselo a otra persona. ¿Piensas en eso? Segundo, me anima a compartir una lección o una interpretación bíblica para que otros creyentes puedan ser exhortados. Cada verdad que yo aprendo, estoy animado a compartirla con otros. Cada cosa que Dios me va enseñando, yo estoy animado a buscar a otro creyente o a otra persona para compartirla. Tercero,
No me da temor hacer uso de las Escrituras en amor para confrontar a otros con su pecado y animarlos a corregir su camino. Tengo la oportunidad, tomo las Escrituras y confronto a alguien que está en pecado. O soy de esas personas que dicen, no, mejor que el pastor lo confronte, mejor yo no lo hago, me da miedo. Considéralo. 4. Me es fácil comunicar verdades de Dios de manera clara y convincente para que otros creyentes las entiendan. Para ti es fácil exponer la palabra de Dios, hacerla entendible a aquellos que no la entienden, animar a otros a corregir. Y última, proclamo la verdad de Dios en forma entusiasta, sabiendo que es el Espíritu Santo quien me guía y no mi propia emoción. Que yo tengo claro que esta verdad espiritual no solamente me afecta a mí, sino que una persona dentro de la iglesia necesita escuchar. Necesita escuchar. Entonces, esas preguntas pues deberías hacer. Si las quieres repasar, pues igual va a estar grave. Hablemos de otro don, el don de servicio. ¿Sí? Entonces, hablamos del don de servicio porque es un don motivacional que anima a otros a estar ahí. Entonces, ¿qué hace el don de servicio? Pues se le conoce como ministrar o ministerio. Ya lo explicó el pastor esta mañana. Es conocido como diácono o diaconía. Y no hablamos de diácono como un título, sino como una función, como alguien que sirve. Mientras que la profecía, bueno, ahorita lo digo, es la boca, porque habla, este viene a ser las manos. Entonces, el don de servicio son las manos del cuerpo. Buscan ayudar a otros para que el mensaje sea proclamado. Quien tiene el don de servicio está más enfocado en otros que en sí mismo, porque su propósito es ayudar. Su propósito es estar dando soporte a aquellos que lo necesitan. Entonces, es importante el don de servicio. Quien tiene el don de servicio no busca el reconocimiento público porque su propósito es ayudar a los demás miembros de la iglesia. Se dice que en una ciudad necesitaban construir un hospital. Entonces escribieron carta a los magnates del pueblo o esa ciudad y le escribieron a uno por uno: señor fulano de tal, estamos a punto de construir un hospital, quisiéramos saber si usted nos puede ayudar con una ofrenda, una donación para hacer esto. Nadie respondió, uno por uno. Luego cambiaron la carta y escribieron: señor fulano de tal, estamos interesados en restablecer un hospital que se encuentra en decadencia. Si usted nos envía una donación generosa, colocaremos una placa con su nombre como un miembro honorario del hospital. Adivinen qué pasó. Las ofrendas llegaron. Y una de las cosas que más luchamos en el servicio es por el reconocimiento. Y yo recuerdo a personas que hace tiempo le asignábamos la tarea de organizar el salón y ver una persona que limpiaba el salón y luego se frustraba porque la gente llegaba con los zapatos embarrados y le ensuciaba el piso. No tiene el don de servicio. Porque están pensando ¿en quién? En sí mismo. En que cada vez que hacemos mención, se le nombre ahí al frente y se le diga: gracias a esta persona hemos logrado esto. Entonces, el don de servicio no tiene un propósito de reconocimiento. Quien tiene el don de servicio busca fomentar el amor y la unidad dentro de la iglesia. Es movido por el amor a otros. Es movido a que otras personas puedan ser edificadas con su servicio. Y es bonito ver en esta iglesia que a veces hay un reguero y nadie tiene problema ni de traer un trapero y limpiar. Y es bonito cuando por lo menos yo he tenido la oportunidad de dirigir algunos eventos, encontrar hermanos que me dicen: ¿en qué puedo servir? Ponme a hacer algo. Ponme a hacer algo. Y eso hace el don de servicio, fomenta el amor y la unidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué más hace el servicio? Quien tiene el don de servicio siempre tiene un corazón dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio. No publica o no aplica el CBY, ¿no? ¿Saben qué es el CBY? ¿No? ¿Cómo voy yo ahí? O sea, no está diciendo: yo te doy esto, pero cuando yo necesite un favor, no se te olvide.
Yo dicto la clase de escuela dominical, está bien, yo te curo. Pero cuando yo necesito que tú me des algo, recuérdate, yo te ayudé. Eso no es un don de servicio. No está esperando nada a cambio. Y el apóstol Pablo dice, no busca lo suyo, no guarda rencor. Entonces, si tú no estás apuntando a que la iglesia sea edificada y no tienes un corazón dispuesto sin esperar nada a cambio, tú no tienes un don de servicio. Pero saben, nuestra carnalidad a veces no nos lleva a tener disposición. ¿Sabes por qué a veces el Espíritu Santo no te usa y a otros sí? Porque no encuentra en ti un corazón dispuesto. Mira que es que necesitamos que hagas esto. Uy, no. Fundamentos un viernes en la tarde cuando yo llego cansado, no. Madrugar un domingo a limpiar el local, no. Los sábados venir a organizar para que el grupo pequeño esté aquí o en la casa, uy, no. No tienes el don de servicio. Porque se enfoca en ti, ¿sí? Y porque no estás buscando eso. Y el Espíritu Santo no te va a usar. Por más de que tú tengas ganas, no te va a usar. Quien tiene el don de servicio está pensando en otros primeros antes que en su propio bienestar. Es el que cuando nuestra iglesia está llena, todas las sillas ocupadas, no tiene ningún problema en pararse y decir, siéntate, yo me quedo aquí atrás. No tiene ningún problema en que si no llegó la persona que debía servir o hacer el café, él lo hace. No tiene ningún problema en que si está aquí temprano y la persona que necesitaba o que tenía que hacer el aseo no llegó, no tiene ningún problema en ponerse a hacerlo. Porque siempre está pensando en otros. Su objetivo es servir a otros. ¿Eres tú uno de esos? ¿O tú estás pensando y diciendo, uy, si no afecta mi vida, si no me mueve, si no me interfiere, ahora sí salgo de mi comodidad? Quien tiene el don de servicio no espera una oportunidad para servir, aprovecha cualquier oportunidad para servir. Si tú estás esperando que cada rato te digamos, oye, ¿será que nos puedes ayudar? Oye, ¿será que tú te puedes encargar de esto? Oye, ¿será? No, es que si tú ves la oportunidad de hacerlo, ¿qué vas a hacer? Lo vas a hacer. ¿Saben por qué Jesús nos trata tan duro y dice, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos? Animándonos a que no nos quedemos con lo básico. Dios te va a mostrar la necesidad en la medida que tú te rindas al Espíritu Santo. Entonces, aprovecha cualquier oportunidad, no la desperdicies. Mire, el otro día nos ganamos un bono de un helado. Entonces, yo trabajo con mujeres. Entonces, era coordinar, bueno, quién va a ir por el helado, quién lo va a servir. Yo dije, esta es la oportunidad de servir, así que fui, le pedí a un compañero, bajó los nombres de los helados, las porciones, me paré delante de todas, les dije, hay este lado, este lado, este lado, este lado, este lado, se hace así, coordiné todo. Luego me fui a la cocina, serví los helados, las llamé, les serví. Porque era una oportunidad de poder mostrar a otros el amor de Jesús. Pero si yo digo, es que ellas molestan, es que ellas son canzonas, con todo el respeto, no, iba a decir una frase, pero me lincha. Entonces, mejor no me meto con el gremio. Entonces, si no aprovecho esa oportunidad de servir frente a los no creyentes, ¿dónde van a ver a Jesús? Si tú no eres un Jesús para otro que está sirviendo, ¿quién es entonces el Jesús que estás mostrando? Aprovecha cualquier oportunidad. No digas como nos pasaba en un campamento, ¿no? ¿Qué hacíamos en los campamentos antiguos? Se seleccionaban grupos, entonces a veces le tocaba la cocina, a veces le tocaba lavar, a veces le tocaba barrer, así lo hacíamos. Y una vez llegó una persona extranjera que dentro del grupo le tocaba lavar los baños.
Y lo que esa persona dijo, uy, no, esa no es mi área, esa no es mi área. Yo solo vine a predicar, yo no vine a lavar baños. ¿Eres así? ¿Eres una persona que espera que otros te digan? El mayor ejemplo de servicio fue dado por Jesús, quien siendo rey se hizo siervo para mostrarnos el amor que debemos tener los unos por los otros. Y esa es la escena más impactante de Jesús en su servicio. Que se esperaba, 12 hombres con él estaban esperando que el siervo del aposento llegara a lavar los pies. Y Jesús no tiene ningún problema en amarrarse la toalla, llenar el lebrillo de agua, tomar discípulo por discípulo y lavar los pies. Por eso repaso la oración y la frase de esta mañana. Si tú no estás ocupado lavando pies, estás ocupado tirando piedras. Entonces, si Jesús lo hizo, la pregunta es, ¿tú crees que no eres llamado a hacerlo también? Dios nos está llamando a servir. Mientras que el servicio va a los pies, el orgullo va a la cabeza. Si solo estás buscando figurar o que se te reconozca o que se te haga una placa conmemorativa, tú le estás apuntando a querer ser la cabeza y no ser un siervo. Y Dios nos está llamando a hacerlo. Y el apóstol Pablo escribe, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Tú y yo no podemos tener esa selectividad. Ah, ¿cómo es el pastor? Entonces, tome pastor, a usted sí le sirvo. Ah, no, es que la hermana, no, la hermana sí que le sirva a ella. No, porque eres las manos, porque tú estás siendo llamado a servir a cualquiera. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, sírvanse por amor los unos a los otros. Algunas cosas para tener en cuenta en cuanto al don de servicio. Si bien el don de servicio es más evidente en unos que en otros, se espera de todos los miembros de la iglesia que sean siervos. Sí, hay personas dentro de nuestra iglesia que realmente les brota el servicio. Que tú no tienes que, o sea, más te tardas en llamarlo que la persona estará aquí en cualquier momento. Entonces, a pesar de que el servicio es más evidente en unos en otros, se espera que todos nosotros seamos, ¿qué? Siervos. Pero la traducción está mal. ¿Saben cuál es la real traducción? Esclavo. Eso es, o sea, Jesús va más profundo. No quiero que solamente me sirvas. Yo quiero que tú seas un esclavo por amor a mí. La mejor forma de mostrar mi amor por Jesús y por la iglesia es tener un corazón dispuesto a servir a los demás. Si tú vienes con las manos llenas diciendo, es que esto es lo mío, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo quiero, y no tienes las manos vacías, dispuesta a dar, dispuesto a arrodillarte, dispuesto a servir, pues como te dije ahorita, Dios no te va a usar. Si tú te vas cada domingo diciendo, es que salí vacío de esa iglesia, es que realmente no me llenó el mensaje, es que realmente las sillas estaban desordenadas, es que no viniste a servir, viniste a criticar, no estás cumpliendo la función. Solo en la medida que en mi vida dependa del Espíritu Santo, mi corazón estará más dispuesto a servir y dejará de lado el orgullo. El Espíritu Santo te va a usar si tú tienes un corazón dispuesto y dejas de lado el orgullo. No tiene que ver con clases sociales, que es lo que dice Santiago, no tiene que ver con que este tiene más dinero, entonces yo le sirvo mejor a este y dejo de lado al que no tiene dinero. La mejor manera de ver el obrar del Espíritu Santo dentro de nuestra iglesia es ver que cada miembro tiene una actitud de servicio. ¿Y saben cómo te vamos a probar que tú tienes un corazón de siervo? Cuando un domingo cualquiera te vamos a decir, oye, te puedes encargar de esto y tú digas, pero ya, no lo podemos dejar por otro día. ¿Y por qué no le dice a él que si le gusta hacer eso? A mí no. Y te vamos a probar.
Te vamos a decir, oye, encárgate de esto y tú vas a decir, listo, cuente conmigo. O vas a decir, no, que lo haga otro. Si alguno me sirve, dice Jesús, que me siga y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. ¿Se acuerdan? El ejemplo de liderazgo de Jesús. El que quiera ser el primero tiene que ser siervo de todos. ¿Cuál es la enseñanza de liderazgo del mundo? El que quiere ser el primero, pase por encima de todos y llegue a la cabeza. ¿Qué siervo eres tú? ¿Puede decir hoy que está dispuesto a servir sin que otros le den las gracias? Es que Dios está esperando que me diera las gracias y no me dio las gracias. No. Algunas preguntas que me ayudan a saber si tengo el don de servicio. Número uno, no me cuesta someterme a la autoridad de otros para cumplir una labor dentro del cuerpo de Cristo. Cumplo lo que se me asigna. ¿Eres fiel en lo que se te asigna? Pues estás diciendo, a él sí, pero a él no. Y yo tuve que luchar con esto en un campamento. Yo estaba dentro de un equipo y me dijeron, a ti te toca ahora estar con esta persona que se encarga de los juegos. Y fue bonito lo que él hizo, porque él me confrontó y me dijo, Miguel, esto no va a fluir si tú no te sometes. Y yo tuve que someterme a una persona en la cual yo no estaba de acuerdo en cosas que él estaba haciendo. Pero yo tuve que someterme a su autoridad porque él requería un servicio que edificaba a personas que estaban en ese campamento. Número dos, prefiero ser alguien que apoya en vez de ser alguien que se le reconozca por su labor. Yo prefiero estar que otro se lleve el título, no importa. Yo sé a quién estoy sirviendo. Yo sé quién me dará la paga. Me siento contento con hacer tareas que otros consideran insignificantes. Hay gente que es feliz lavando el baño. Hay gente que le encanta lavar la loza y cantan y se ponen guantes. Es eso. Hay gente que no le cuesta. Pero si tú estás luchando con eso, mira, si tú, te lo voy a decir así, si tú no eres fiel en las cosas más pequeñas que se te asignan, no esperes que Dios te ponga sobre cosas más trascendentes. Si tú no eres fiel, por lo menos en comprometerte a barrer, no esperes estar dando testimonio y estando al frente de un grupo pequeño. No es por título, es por función. Número 4, no me cuesta limpiar, ordenar, lavar, barrer, servir de ujier, recoger y organizar el desorden para que otros estén bien. Quien sirve siempre está buscando reguero. Siempre está ahí listo. Número 5, puedo ser alguien que asiste a otros tomando algunas responsabilidades para que la palabra de Dios pueda ser expuesta con mayor efectividad. En Hechos 6:1, ustedes se acuerdan que la iglesia creció y hubo unas viudas que no estaban siendo atendidas. Y los apóstoles se reunieron y dijeron, escojan a hombres que se encarguen de lo básico para que nosotros podamos, ¿qué? Dedicarnos a la oración y a la predicación de la palabra. Iglesia, ustedes son llamados a alivianar la carga de los que predicamos y enseñamos la palabra de Dios. Porque si nosotros tenemos que dejar de predicar la palabra para estar atendiendo los asuntos, pues la efectividad de la palabra no va a ser. Por eso queremos animarte a que seas unción. Entonces, ponte de pie esta mañana y pregúntate, frente a lo que has oído, frente a las verdades de la palabra de Dios, ¿qué te está llamando Dios a hacer? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Vas a seguir siendo un asistente que domingo tras domingo viene a la iglesia y no sabe qué función tiene? ¿Vas a seguir escuchando personas que te dicen que tú eres un campeón, que tú eres lo mejor y que Dios solo quiere bendecirte, pero que Dios no quiere otras cosas de ti? Si Dios te ha colocado en esta iglesia, es porque Él tiene un propósito para ti dentro de este cuerpo. Pero vuelvo y te digo, tú eres responsable
delante de Dios por lo que se te ha colocado en las manos. Eres un administrador. Y si tú estás desperdiciando los dones del Espíritu Santo, eso te hace a ti un siervo negligente. Entonces piensa por un momento frente a lo que has oído hoy. ¿A qué te está llamando Dios? ¿Hay algún cambio que necesitas hacer en tu vida? Quizás tú nos acompañas hoy por primera vez o vas a escuchar este mensaje por primera vez. Y quiero animarte a que la primera decisión que tomes el día de hoy sea entregar tu vida a Cristo. Porque el Señor Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Si tú estás hoy aquí, es porque Dios tenía esta palabra para ti, para decirte, yo quiero transformar tu vida y hacerla diferente. Y quizás el mundo te ha dicho, tú no vales, tú eres una persona, discúlpeme la expresión, desechable, pero hoy delante de Dios, el Espíritu Santo te dice, yo te quiero usar. Quiero usarte para bendecir a otros. Y si tú estás aquí, tú eres creyente y llevas años en la iglesia y no estás ejerciendo ninguna función, yo te animo a que te evalúes, a que tú pongas tu mano en alto y digas, Espíritu Santo, aquí estoy, úsame. Si tengo que barrer, yo lo quiero hacer. Si tengo que ir a servir en Suacha, lo quiero hacer. Si tengo que ir a servir a Suba, si tengo que orar, lo que tú quieras, soy materia disponible. Cierra tus ojos, solo por concentración. Y piensa, ¿vas a seguir perdiendo oportunidades que Dios te está dando? ¿Vas a seguir tratando a la ligera los dones espirituales? ¿O vas a decir, hoy me voy a comprometer con Jesús? Hoy decido colocar mi vida en las manos para que Dios la use como Él quiera. Solo tú lo sabes. Solo tú sabes hasta dónde vas a ser usado por Dios. ¿Saben? Cuando Jesús llamó a Pedro, le cambió el nombre. Le dijo, ya no será Simón, sino se llamará Pedro. Y la Biblia dice que Pedro dejó las redes y le sirvió. Y un pescador en Galilea iletrado, ¿saben dónde terminó? Muerto en Roma. Y si tú vas a Roma, vas a encontrar los vestigios de que Pedro fue un hombre transformado por el poder del Espíritu Santo. Al final de tus días, ¿qué se va a decir de ti? ¿Solo fuiste un asistente a la iglesia o realmente fuiste alguien que impactó la vida de otros? Sigue siendo tu decisión. Señor, te doy gracias. Y en especial a ti, Espíritu Santo, porque a mí me estás confrontando, porque tengo que pedirte perdón, porque yo te paso por alto, porque a veces yo mismo me envanezco del don que tú me has dado. Y yo a veces me creo que soy mejor que otros, cuando en verdad todo lo que soy es por tu gracia, por tu misericordia. Señor, y hay personas acá que necesitan entregar su vida a Cristo, que necesitan hoy tomar una decisión de fe, que necesitan entender que su vida no es lo que están pensando, sino que su vida puede ser transformada a través del Espíritu Santo y que Dios puede hacer grandes cosas en sus vidas si se rinden a ti. Y yo te pido, Espíritu Santo, que los incomodes y los lleves a toda verdad, que se sientan inquietos para que puedan empezar una vida diferente. Y oro por mis hermanos aquí, por quien va a escuchar este mensaje, para que se sienta desafiado, para que en verdad deje de ser un asistente y se vuelva una persona que transforma su vida en servicio a la obra de Cristo. Ayúdanos, Señor, que cuando otras personas vengan a ver a nuestra iglesia puedan ver el mover del Espíritu Santo ejercido en cada miembro que ejercita los dones. Gracias por la oportunidad de predicar tu palabra y gracias por enseñarnos una verdad tan profunda que necesita ser entendida. En Cristo Jesús.